Hola a todos, nuevamente aquí para compartirles un breve resumen del capítulo 16 del diario de Jorge Fox, titulado Por los Condados, años 1662 hasta 1663, edad de Fox 39 años. En estos tiempos, uno de los soldados le arresta a Fox y le hace un cateo, mete su mano en sus bolsillos y este pretende encontrar algo en específico y la respuesta de Jorge es tan graciosa que puedo imaginarme la cara del soldado. Una vez le cae encima un decreto de prisión y en esta ocasión se menciona que ya era costumbre que los condestables le dieran los decretos y se llevaran los mismos cuáqueros y sin escolta. Es tan irónico, de verdad me encantaría que se haga una película con estas escenas. Ahora bien, en esta ocasión los amigos no estuvieron de acuerdo con los condestables. Una vez en la cárcel, Jorge y los amigos celebran reuniones cada domingo, y muchos de los demás convictos asistían y eran salvos, permaneciendo fieles al Señor. También del campo y la ciudad venían personas a la cárcel para escuchar las prédicas. En estos tiempos, cuando las personas no daban sus diezmos a los sacerdotes, estos le denunciaban y se iban presos hasta pagar sus diezmos. Fox menciona que se encontró con Margarita Fell. Me imagino que ambos ya fueron flechados por Cupido en esas épocas. Ahora bien, Dios da a cada uno para su media naranja, porque ¿qué mujer tendría esperanza de mantener una relación con un hombre con un sólido llamado a servir a Dios, que se pasaba viajando y que constantemente caía en prisión? Sigan escuchando los audios para ver cómo termina este avant premier que les compartí sobre la vida sentimental de Jorge Fox. El libro en formato PDF pueden bajarlo del link de abajo. Suscríbanse para apoyar al canal, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Capítulo 16. Por los condados. Años 1662 hasta 1663. Sintiéndome espiritualmente arrastrado a visitar a los amigos del norte, llegué hasta Leicestershire, celebrando reuniones con los amigos, conforme iba viajando. Estando en Swannington, vinieron a verme algunos amigos que, al anochecer, se marcharon dejándome en casa de otro amigo. Llegada la noche, estaba en el vestíbulo, hablando con una viuda y con su hija, cuando llegó el llamado Lord Beaumont, junto con un grupo de soldados, que, dando con los pomos de sus espadas en la puerta, se abalanzaron dentro de la casa, blandiendo espadas y pistolas, a la vez que gritaban: «Encended las velas, guardad las puertas», y, apoderándose de los amigos de la casa, les preguntaron si no había en ella nadie más, a lo cual respondieron que, en el vestíbulo, estaba otro hombre. Estaban allí algunos amigos de Derbyshire, uno de los cuales se llamaba Thomas Fawkes, y luego que Lord Beaumont hubo preguntado los nombres de todos, dijo a su secretario que escribiera el nombre del amigo, Thomas Fox, mas este le dijo que su nombre no era Fox, sino Fawkes. Mientras tanto, vinieron algunos soldados a donde yo estaba y me llevaron a presencia de Lord Beaumont, y, al preguntarme cómo me llamaba, le respondí que Jorge Fox y que por este nombre era bien conocido. «Ah», exclamó, «entonces sois conocido en el mundo entero», y le dije: «Soy conocido por no haber hecho ningún daño sino bien». Entonces metió sus manos en mis bolsillos para registrarme y sacó el estuche del peine, y luego dio orden a un oficial de que me registrara con más detenimiento, pretendiendo que lo hacía para ver si me encontrarían cartas. Le dije que no era yo ningún correo, y le pregunté por qué había venido a la casa de gentes pacíficas, con soldados armados de espadas y pistolas, sin un condestable, todo lo cual era contrario a la proclama del rey y a la última acta. Porque no podía decir que ahí se estuviera celebrando una reunión, ya que me habían encontrado hablando con una pobre viuda y con su hija. Al hablarle en esta forma, se calmó un poco, pero, no obstante, mandó a buscar a los condestables y, encomendándonos a ellos, les dejó dicho que a la mañana siguiente nos llevasen a su presencia. En cumplimiento de sus órdenes, los condestables dejaron aquella noche a uno de la ciudad para que nos vigilase, y a la mañana siguiente nos llevaron a su casa, que estaba a 1 milla de Swannington. Cuando estuvimos ante él, nos dijo que nos reuníamos en contra de lo que disponía el acta, y entonces quise que nos la enseñase. «¿Para qué?», preguntó, «si la lleváis en el bolsillo». Le dije entonces, que él no nos había encontrado celebrando ninguna reunión. Nos preguntó luego si no querríamos prestar los juramentos de fidelidad y supremacía, y le respondí que jamás en mi vida prestara juramento alguno, ni me había comprometido a nada,
ni hicieran ningún pacto. A pesar de ello, quería obligarnos a prestar juramento. Quise entonces que nos mostrara la fórmula del juramento, para ver si se refería a nosotros y si no era para descubrir a los papistas no conformistas. Finalmente, trajo un librito pequeño, pero nosotros le pedimos el libro de estatutos. No nos lo quiso mostrar, y, haciendo redactar un decreto de prisión, en el que se mencionaba que estábamos celebrando una reunión, con él nos entregó a los condestables, para que nos acompañasen a la cárcel de Leicester. Pero, cuando estuvimos en Swannington, no podían encontrar nadie que nos acompañase, por ser el tiempo de la cosecha, y porque a la gente no le gustaba llevar a sus vecinos a la cárcel, especialmente en días de tanto trabajo. En vista de esto, querían darnos nuestro decreto de prisión para que lo llevásemos nosotros mismos a la cárcel, ya que era costumbre, de los condestables, dar sus propios decretos de prisión a los amigos, de tanta confianza como tenían en ellos, y ellos mismos con el decreto se presentaban al carcelero. Mas nosotros les dijimos que, a pesar de que nuestros amigos lo habían hecho otras veces, no tomaríamos aquel decreto y que alguien tendría que venir con nosotros hasta la cárcel. Finalmente, alquilaron a un pobre hombre, labrador, para que fuese con nosotros, el cual no tenía ningunas ganas de ir, a pesar de estar alquilado, y, siendo 5 en número, cabalgamos hasta Leicester. Llevaban algunos las Biblias abiertas en la mano y así iban declarando la verdad, conforme cabalgábamos por campos y ciudades, diciendo a las gentes que éramos nosotros presos del Señor Jesucristo, que íbamos a sufrir que nos encerrasen por la causa de su nombre y de su verdad. Una mujer, amiga, llevaba su rueca en el regazo, para seguir hilando en la prisión. La gente nos miraba emocionada. En Leicester, fuimos a una posada, y el posadero, que parecía muy disgustado de que tuviésemos que ir a la prisión, teniendo él alguna comisión que hacer, mandó a buscar abogados de la ciudad para pedirles consejo, y quería quitarnos el decreto y tenernos en su casa sin dejar que fuésemos a la prisión. Dije yo a los amigos, que sería mucho gasto el que nos quedásemos en la posada, que vendrían muchos amigos y otros a vernos, y que sería difícil para el posadero dejar que celebrásemos reuniones en su casa, además, de que, teniendo ya muchos amigos en la cárcel, mejor sería que estuviésemos con ellos. De modo que, diciéndole al posadero lo mucho que nos había emocionado su bondad, nos fuimos a la prisión, entregando, el pobre hombre que nos había llevado, el decreto y nuestras personas al carcelero. Era este un hombre muy malo y cruel, pues, antes de llegar nosotros, habían ya metido en la prisión a 6 o 7 amigos, con los cuales busco motivos de querellarse metiéndolos en el calabozo entre los delincuentes, y apenas si tenían ahí habitación en donde echarse para dormir. Todo aquel día, lo pasamos en el patio de la cárcel, y, al pedirle al carcelero que nos diera un poco de paja, nos respondió malhumorado: «¿No tenéis vosotros aspecto de dormir en la paja?». Al cabo de un rato, Guillermo Smith, un amigo, se me acercó, y como él conocía la casa, le pregunté qué habitaciones había y en qué habitaciones acostumbraban a meter a los amigos, antes de que los llevasen al calabozo, y también le pregunté si era el carcelero o su mujer quien mandaba ahí. Me dijo que la mujer mandaba y que, a pesar de que estaba alisada y la mayor parte del tiempo sentada en una silla, no pudiendo andar más que con muletas, pegaba a su marido, cuando lo tenía a su alcance, si no hacía las cosas como ella quería. Me puse entonces a considerar que, probablemente, vendrían a visitarnos muchos amigos y que de tener una habitación para nosotros solos, sería mejor para los que viniesen a vernos, que así podrían hablar con nosotros y yo con ellos, de haber ocasión, por donde, quise que Guillermo Smith fuese a hablar con la mujer y le hiciese saber que, de dejar que tuviésemos una habitación para nosotros y que nuestros amigos saliesen del calabozo, dejando a nuestro criterio que le diésemos lo que nos pareciese conveniente, sería mejor para ella. Fue Guillermo Smith y, después de algunas razones, la mujer consintió dejando que tuviésemos una habitación. Allí nos dijeron que el carcelero no permitiría que, de la ciudad, nos trajesen nada de beber, sino que la cerveza que bebiésemos se la tendríamos que pedir a él. Les respondí que esto lo remediaría, porque, con un cubo de agua y un poco de ajenjo todos los días nos bastaría, de modo que no le pediríamos su cerveza y el agua no la podría negar. Cuando llegó el primer día, dije a uno de mis compañeros de prisión que cogiese un taburete y lo bajase al patio, y que hiciese saber, a los presos por deudas y a los delincuentes, que iba a celebrarse una reunión, en el patio, a la que podían asistir todos los que quisieran oír la palabra del Señor. Todos se reunieron en el patio y celebramos una bellísima reunión, sin que el carcelero se metiera en nada. Dije a mis compañeros de prisión, que si alguno recibiera algo del Señor, que decir a la gente, que lo dijese,
y de venir el carcelero, yo le hablaría. Y así fue como celebramos una reunión todos los primeros días, durante todo el tiempo que estuvimos en aquella prisión. Muchos asistieron a ella, de la ciudad y del campo, y ahí recibieron la verdad algunos que, desde entonces, quedaron para siempre testigos fieles de ella. Cuando empezaron las sesiones del tribunal, nos llevaron a presencia de los magistrados, junto con otros muchos amigos que habían sido encarcelados desde que nosotros estábamos ahí. Éramos entre todos unos 20. Cuando entramos en la sala del tribunal, el carcelero nos puso en el lugar donde se pone a los ladrones, y luego un magistrado nos presentó los juramentos de fidelidad y de supremacía. Les dije que jamás había prestado un juramento en mi vida y que ya sabían ellos que nosotros no podíamos jurar, porque Cristo y sus apóstoles lo habían prohibido, o sea, que nos lo presentaban con la intención de ponernos una trampa. Quise también que leyeran nuestro decreto de prisión, donde se decía que la causa de nuestra detención había sido estar celebrando una reunión, y dije que Lord Beaumont no podía mandarnos a la cárcel por el acta de no habernos sorprendido celebrando una reunión y ser nosotros las personas a quienes el acta se refería. Sin embargo, queríamos que se leyera el decreto de prisión para que se viera de cuán injusta manera nos habían encarcelado. No se dieron por enterados de lo del decreto, mas, llamando al jurado, nos acusaron de habernos negado a prestar los juramentos de fidelidad y supremacía. Cuando el jurado hubo escuchado y ya se retiraba, uno, que había sido regidor de la ciudad, les dijo que tuvieran conciencia, y uno del jurado, hombre violento, dijo a los magistrados que se estaba insultando al jurado. Ante esto, llamaron a este hombre y presentándole el juramento, lo prestó. Mientras estábamos en donde acostumbran a estar los ladrones, un ratero metió la mano en los bolsillos de varios amigos, que lo dijeron a los magistrados, mostrándoles al hombre. Lo llamaron e interrogado no pudo negarlo, sin embargo, lo pusieron en libertad. Al poco rato, volvió el jurado que nos declaró culpables. Entonces los magistrados, después de que se dijeron algunas palabras al oído, mandaron al carcelero a que nos volviera a llevar a la prisión, y como había allí gran concurrencia, la mayoría se dispuso a seguirnos, de modo que el pregonero y los alguaciles se vieron obligados a llamar a la gente para que volviese a la sala. Yendo a la prisión, fuimos declarando la verdad por las calles llenas de gente. Cuando estuvimos de vuelta en nuestra habitación, al cabo de poco tiempo, vino el carcelero y dijo que se marcharan todos los que no estaban presos, y luego que se fueron, nos dijo: señores, le place al tribunal que todos seáis puestos en libertad, con excepción de los que están aquí por no pagar los diezmos. Vos sabéis que me son debidos feudos, mas yo dejo a vuestra discreción el darme lo que queráis. Así nos pusieron en libertad, súbitamente, y cada uno siguió su camino, en el cumplimiento de su misión. De Swannington fuimos a Warwickshire, donde celebramos unas buenas reuniones, y luego fuimos a Northamptonshire y a Bedfordshire, visitando a los amigos hasta que llegamos a Londres. Después de la muerte de Eduardo Burroughs, vino, impulsada hacia mí, una mujer, de Londres, que se le había antojado, llena la cabeza de imaginaciones, que, por haberse muerto Eduardo Burroughs, nos echarían a todos. El poder del Señor se levantó en mí y el Señor me impelió a que le dijese que su impulso era falso y que estaba engañada. Y así la mandé a su casa. Y los amigos me contaron que Eduardo Burroughs había dicho que de haber estado yo una hora con él se hubiese puesto bien. Al cabo de algún tiempo, viajé por Kent en compañía de Thomas Briggs. Fuimos a Ashford, donde celebramos una reunión tranquila y bendita, y el primer día celebramos otra, muy buena y pacífica, en Cranbrook. Fuimos entonces a Tenterden y ahí celebramos una reunión a la que asistieron amigos venidos de diferentes lugares, viniendo también muchas gentes del mundo que fueron alcanzadas por la verdad. Cuando la reunión se hubo terminado, me fui con Thomas Briggs a pasear por un cercado, mientras preparaban nuestros caballos, y, volviendo la cabeza, percibí que se acercaba un capitán, junto con un grupo de soldados, que llevaban mechas encendidas y mosquetes. Unos soldados se nos acercaron y nos dijeron que teníamos que ir a donde estaba su capitán. Cuando estuvimos ante él, nos preguntó: ¿dónde está Jorge Fox? ¿Quién es? Y le respondí: yo soy el que buscáis. Se me acercó entonces, algo sorprendido, y me dijo: voy a poneros en seguridad entre los soldados. Los llamó para que me prendiesen y detuvo también a Thomas Briggs y al dueño de la casa, junto con muchos más, mas el poder del Señor era sobre ellos. Luego se me volvió a acercar y me dijo que tenía que ir con él a la ciudad. Se comportó con gran cortesía y pidió a los soldados que trajesen al resto 3 de nosotros. Conforme íbamos andando le pregunté por qué habían hecho esto, ya que yo no había visto tanto tumulto de mucho tiempo, y le pedí que se comportase civilmente con sus vecinos que eran gente pacífica.
Cuando llegamos a la ciudad, nos llevaron a una posada, que era la casa del carcelero, y, al cabo de un rato, el alcalde de la ciudad, este capitán y el teniente, que eran también magistrados, vinieron y me preguntaron por qué había ido ahí a provocar disturbios. Les respondí que no había ido con tal intención y que nada había provocado desde mi llegada. Me dijeron entonces, que había una ley en contra de las reuniones de cuáqueros, hecha solo para ellos, y les dije que no sabía de tal ley. Al oír esto, nos presentaron el acta que se había publicado en contra de los cuáqueros y de otros, y les dije que era en contra de los que aterraban a los súbditos del rey, siendo enemigos y sosteniendo principios peligrosos para el gobierno, y que, por consiguiente, no era en contra nuestra, porque nosotros sosteníamos la verdad sin que nuestros principios fueran peligro alguno para el gobierno, y nuestras reuniones eran pacíficas, como ellos bien lo sabían, sabiendo que sus vecinos eran gentes de paz. Dijeron entonces, que era yo enemigo del rey. Les respondí que nosotros amábamos a todo el mundo y que no éramos enemigos de nadie, y que, en cuanto a mí se refería, había estado preso en el calabozo de Derby, cuando las batallas en Worcester, por haberme negado a tomar las armas en contra del rey, y que después, el coronel Hacker, me había llevado a Londres acusado de haber conspirado en favor de la venida del rey Carlos, estando ahí preso hasta que Oliver me puso en libertad. Me preguntaron luego si había estado preso cuando la insurrección, y dije que sí, que entonces había estado preso y también después, habiendo sido puesto en libertad por orden del propio rey, y, mostrándoles el acta, les hice ver la última declaración del rey, les di ejemplos de otros magistrados, y les dije también lo que referente a esto se había dicho en la casa de los lores. Les hablé también refiriéndome a su propio estado. Los exhorté a que viviesen en el temor de Dios y a que fueran buenos con sus vecinos, a que temiesen al Señor y a que pensaran en la sabiduría de Dios, por la cual todas las cosas han sido creadas, para que así pudieran recibirla, ser ordenados por ella y con ella ordenar todas las cosas para gloria de Dios. Nos pidieron una fianza que respondiera de que compareceríamos en las sesiones del tribunal, mas nosotros, abogando por nuestra inocencia, nos negamos a dar fianza alguna. Quisieron entonces que prometiéramos que no volveríamos más por ahí, mas también nos negamos a esto. Cuando vieron que no podían reducirnos a sus condiciones, nos dijeron que, en tal caso, nos darían prueba de que querían comportarse cortésmente con nosotros, porque le placía al alcalde que todos fuésemos puestos en libertad. Les dije que su cortesía era nobleza y así nos separamos. Dejando Tenterden, fuimos por el campo, visitando a los amigos y celebrando grandes reuniones, todas tranquilas sin altercados, excepto, en alguna ocasión, por causa de algún baptista conflictivo, hasta que finalmente llegamos a Hampshire. Después de una buena reunión en Southampton, fuimos a Poulner, en la parroquia de Ringwold, donde cada mes se celebraba una reunión a la que asistían muchos amigos de Southampton, Pole y otros lugares, y como hacía mucho calor, algunos iban muy de mañana. Junto con un amigo, me fui, paseando, hasta el pomar, enterándome por él de cómo andaba entre ellos la causa de la verdad, porque a muchos los había ya convencido, antes de que estuviera preso en Cornwall. Mientras así estábamos conversando, se nos acercó otro hombre, que era un muchacho joven, y nos dijo que las milicias disciplinadas estaban en pie y que había oído que se disponían a venir a disolver nuestra reunión. No era todavía la hora de la reunión, faltando aún 3 horas, pero ya estaban ahí otros amigos, que se paseaban por el pomar, y el que antes hablaba conmigo quiso que nos fuéramos todos a un campo de maíz, que estaba ahí al lado, y así lo hicimos. Al cabo de un rato, el joven que nos había dicho de las milicias, se marchó, y, cuando ya había andado un buen trecho, se paró, y nos hizo señas con el sombrero. Al verlo, dije al otro joven, que estaba conmigo, que fuese a ver qué es lo que quería decir, y fue, pero no volvió, porque, según parece, los soldados habían entrado ya en el pomar. Iba yo andando, cuando vi a los soldados que también me vieron, según luego me dijeron, pero no se les ocurrió decirme nada, y, habiendo llegado tanto tiempo antes de que empezase la reunión, no se detuvieron, prendiendo solamente a los amigos que encontraron en la casa y a algunos más que encontraron por las callejuelas, llevándoselos a todos. Después de que se fueron, como era ya cerca de las 11, enseguida empezaron a llegar los amigos y celebramos una larga y gloriosa reunión. La infinita semilla de Dios fue elevada sobre todos y, en el nuevo pacto de vida, todos se asentaron sobre su base, Jesucristo. Hacia el final de la reunión, compareció un hombre, elegantemente vestido, que, deteniéndose a mirar unos momentos mientras yo hablaba, inmediatamente se marchó. Este hombre había venido con mala intención, porque, yéndose a Ringwold, a toda prisa, dijo a los magistrados que en Poulner habían detenido a 2 o 3 hombres, dejando que Jorge Fox quedara ahí predicando a 200 o 300 personas.
Al oír esto, los magistrados volvieron a mandar a los oficiales y soldados, pero ¿cómo? Cuando aquel hombre vino a mirar, la reunión ya tocaba a su fin y después aún tuvo 1 milla y media de camino para ir a decir lo que había visto y buscar a los soldados, que tuvieron que andar otro tanto, después de recibir la orden de ponerse en marcha. Resultó que, antes de que llegasen los soldados, se terminó la reunión, a eso de las 3, pacífica y ordenadamente. Después de la reunión, hablé a los amigos, en cuya casa se había celebrado. La señora de la casa estaba de cuerpo presente, y luego unos amigos me acompañaron a casa de otro amigo, que vivía ahí cerca, y después de reposar unos momentos, monté a caballo, teniendo que cabalgar, aquella tarde, como unas 20 millas, para ir a casa de un tal Fray, en Wiltshire, donde se iba a celebrar una reunión al día siguiente. Mientras íbamos de camino, un oficial pasó a nuestro lado, según luego nos dijeron, mas el poder del Señor lo conmovió de tal modo que no se atrevió a decirnos nada. Después de que nos marchamos, llegaron los oficiales, llenos de animosidad, y, cuando vieron que habían llegado tarde y que se les había escapado la presa, se enfurecieron en gran manera, y estaban irritados con los soldados porque no cogieron mi caballo del establo, cuando vinieron la primera vez. Mas el Señor, por su bondadosa providencia, me salvó y evitó que se llevaran a cabo sus malos designios. Eran los oficiales hombres envidiosos, poseídos de malvadas intenciones en contra de los amigos, mas el Señor los juzgó de modo que fue sabido de sus vecinos. En Wiltshire, en casa de Fray, celebramos una bendita reunión, muy tranquila, a pesar de que los oficiales, que tenían la intención de disolverla, venían de camino para hacerlo. Pero antes de que llegasen, les fueron a decir que los ladrones acababan de robar en una casa, y que eran requeridos a que volvieran al instante para buscarlos y perseguirlos. Esta fue la razón por que nos libramos de que nos molestaran en la reunión y escapásemos a sus manos. Pasando por Wiltshire fuimos a Dorsetshire y a Cornwall, a casa de Loreda y Ambley, donde celebramos una reunión general a la que asistieron todos los amigos de la región. Todo estuvo en calma. Poco antes de esto, José Ellen y Jorge Bewley habían estado en Low, a visitar a Blanc Pope, una mujer ranter, bajo pretexto de convencerla y convertirla. Mas antes de separarse de ella, los embrujó de tal manera con sus principios, que parecían ser ellos como los discípulos de esta mujer, especialmente José Ellen, mas yo iba a juzgarlos, ante los amigos y ante los demás, porque ella les había preguntado, ¿quién hizo al diablo? ¿No fue Dios? Esta pregunta ociosa los dejó tan perplejos que no supieron qué responder. Después me repitieron la pregunta y les respondí, no, porque todo lo hecho por Dios es bueno y bendito y el diablo no lo es. Antes de ser llamado diablo, fue llamado serpiente, un adversario, y luego recibió el título de diablo porque fue un destructor. Después fue llamado dragón. El diablo no vive en la verdad y por no permanecer en la verdad se convirtió en diablo. Y así los judíos, cuando se apartaron de la verdad, se dijo que eran del diablo y fueron llamados serpientes. No hay promesa de Dios al diablo de que jamás tenga que volver a la verdad, mas al hombre y a la mujer, que por él fueron engañados, la promesa de Dios es, que, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y hará pedazos su poder y su fuerza. Cuando todas estas cosas fueron más extensamente reveladas, para satisfacción de los amigos, aquellos dos, que se habían dejado seducir por el espíritu de aquella mujer ranter, fueron juzgados por la verdad, y uno, José Helen, apartóse de la verdad, siendo renegado por los amigos, mas Jorge Bewley volvió en sí y fue después muy servicial para la causa de la verdad. De casa de Loreda y Ambley fuimos a la de Francisco Oges, cerca de Falmouth y Penryn, y ahí celebramos una larga reunión. De ahí pasamos a Elston, donde algunos amigos vinieron a visitarnos, y al día siguiente fuimos a casa de Thomas Teage donde celebramos una larga reunión, en la que muchos se convencieron. Me sentí yo dirigido a revelar cómo era la iglesia en los tiempos primeros, el estado de la iglesia en el desierto y el estado de la falsa iglesia, que desde entonces se había levantado, y como ahora, el infinito evangelio volvía otra vez a ser predicado sobre la cabeza de la ramera, la bestia, falsos profetas y anticristos que se han levantado desde los días de los apóstoles, y como ahora el infinito evangelio recibía y era recibido, lo cual traía la vida y la inmortalidad a la luz, para que así pudiesen ver por encima del diablo que los había llenado de tinieblas. La gente recibió el evangelio y la palabra de vida con alegría, y celebramos una reunión gloriosa y bendita, para elevar la verdad eterna del Señor y su nombre. Después de la reunión salí a pasear y cuando volví a oír ruido en el patio, me acerqué y vi que el amo de la casa estaba hablando con los mineros, de las minas de estaño, y otras gentes del mundo, y les decía que aquel día se había declarado la verdad infinita,
y la gente en general comulgaba en ello. De ahí fuimos a Lansen, a casa de Juan Ellis, donde celebramos una bellísima reunión. Estaba ahí un pescador, llamado Nicolás José, que se había convencido. Hablaba en las reuniones y declaraba la verdad a las gentes, y el poder del Señor era sobre todos. Estaba yo lleno de gozo de que el Señor hubiera levantado su estandarte en aquellas partes del país que estaban en tinieblas, en las cuales se celebran, desde entonces, buenas reuniones de amigos de honesto corazón. Muchos vinieron a recogerse bajo las enseñanzas de Cristo y el Señor tendrá un gran pueblo en aquella región. Entonces volvimos a Redruth y al día siguiente a Truro, donde celebramos una reunión. Al día siguiente, algunos hombres significados de la ciudad, con los que estaba el coronel Rose, quisieron hablar conmigo. Fui y tuve con ellos muchas razones concernientes a las cosas de Dios. En sus razones, decían que el Evangelio eran los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo llamaban natural. Yo les dije que el Evangelio era el poder de Dios, que había sido predicado antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que cualquiera de estos libros fuera impreso o escrito. Había sido predicado a todas las criaturas, de las que una gran parte pudo no haber visto ni oído jamás de que existían esos 4 libros, para que todas las criaturas obedeciesen al poder de Dios, porque Cristo, el hombre espiritual, juzgará al mundo de acuerdo con el Evangelio, o sea, de acuerdo con su invisible poder. Cuando oyeron esto, no lo pudieron negar, porque la verdad había descendido sobre ellos. Los encaminé a su maestro, la gracia de Dios, haciéndoles ver su valor, porque ella les enseñaría cómo tenían que vivir y lo que tenían que negar, y les dije que si la obedecían les traería la salvación. De modo que, encomendándolos a la gracia de Dios, luego los dejé. Sacerdotes y eclesiásticos, de todas clases, estaban muy en contra de las reuniones silenciosas de los amigos. Venían algunas veces a nuestras reuniones y, cuando veían haciendo 200 personas, todas en silencio, esperando al Señor, se levantaban asombrados y con desdén decían algunos: mirad cómo están ahí reunidos, callados y enmudecidos. ¿Qué edificación hay aquí, donde no hay palabras? Venid, decían, marchémonos. ¿Para qué vamos a estar aquí, viendo a esta gente sentada de esta manera? Y decían que jamás vieran cosa igual en toda su vida. Entonces, podía suceder que, algunos amigos, sintiéndose dirigidos a hablarles, les dijeran: ¿nunca viste en tu vida cosa igual? Pues mira en tu propia parroquia, como tus feligreses, callados y enmudecidos, están además durmiendo bajo tus sacerdotes toda su vida, los cuales andan siempre enseñando a las gentes para que siempre les estén pagando. Me dijeron en Cornwall que había allí un tal coronel Robinson, un hombre muy malo, que había abandonado la nación, antes de que entrara el rey, por haber raptado a una mujer, y, que haciéndolo magistrado de la paz, cuando vino el rey, se convirtió en cruel perseguidor de los amigos, mandando muchos a la prisión. Llegó a sus oídos que, debido a la complacencia de un carcelero, los amigos gozaban de cierta libertad pudiendo ir a sus casas para ver a sus mujeres y a sus hijos, y fue al tribunal a presentar al juez grandes quejas en contra del carcelero, a consecuencia de lo cual, al carcelero lo multaron con 100 marcos y a los amigos los vigilaron muy estrictamente, por algún tiempo. Cuando regresó del tribunal, mandó a decir a un magistrado vecino suyo si querría ir con él a cazar. El día fijado, cuando estuvo preparado, mandó a su sirviente que se adelantase con sus caballos y él se fue a pie desde su casa a una tenencia donde se guardaban sus vacas, se elaboraba la mantequilla y donde, en aquel momento, sus sirvientes estaban ordeñando. Cuando llegó, preguntó por el toro, y los sirvientes le respondieron que lo habían encerrado en un campo, porque andaba desenfrenado y no les dejaba ordeñar. Entonces se fue al campo a ver al toro y, acostumbrado desde siempre a jugar con él, empezó a provocarlo con su bastón. El toro al verlo, resopló, se echó un poco hacia atrás y, volviéndose luego hacia él, se le abalanzó, lo embistió y le clavó un cuerno en el muslo, y, levantándolo después, con los cuernos, lo tiró sobre su espalda y le incrustó el muslo en el vientre. Cuando volvió a estar en el suelo, lo corneó, de tan rabioso y enfurecido hubiera querido clavar los cuernos en el suelo, y bramando se puso a lamer la sangre de su amo. Oyendo los gritos de su amo, una moza sirvienta se abalanzó dentro del campo y cogiendo al toro por los cuernos, quiso sacarlo de encima de su amo, y el toro sin hacerle el menor daño, la apartó suavemente con los cuernos, siempre con la idea de seguir corneando al amo y lamiendo su sangre.
La moza se fue y llamó a unos carpinteros y a otros hombres que estaban trabajando, no lejos de ahí, para que viniesen a salvar a su amo, mas no pudieron dominar al toro hasta que trajeron mastines que abalanzándose sobre él lo hicieron huir lleno de rabia y de furor. Al saber lo ocurrido, su hermana vino y le dijo: «Ay, hermano, qué terrible juicio es este, que ha caído sobre ti». Y él respondió: «Ah, hermana, sí que es juicio terrible. De favor, haz que maten al toro y que la carne sea dada a los pobres». Lo llevaron a su casa, pero murió poco después. El toro se había puesto tan furioso que se vieron obligados a matarlo a tiros, pues no hubo hombre que se atreviera a acercarse a él para matarlo. Así es como el Señor, alguna vez, da ejemplos de sus juicios terribles, que caen sobre los perseguidores de su pueblo, para que así otros aprendan y se guarden. Luego que hube terminado en Cornwall, dejé a Thomas Lower, que por Sebrich había venido conmigo a Devonshire. Thomas Briggs, Roberto Withers y yo fuimos a Tiverton, y siendo día de feria, había ahí muchos amigos con los que celebramos una reunión. Los magistrados se reunieron en las calles, mas el poder del Señor los contuvo. Yo los vi, en la calle, cerca de la puerta, mas no se atrevieron a entrar, a pesar de las muchas ganas que tenían de hacerlo. Después de la reunión, pasamos a Coyumpton y a Wellington, porque teníamos que celebrar una reunión, a 5 millas de distancia, que se celebró en la casa de un carnicero y fue una bendita reunión. La gente fue encaminada a su maestro, la gracia de Dios, que les daría la salvación, y muchos se recogieron bajo sus enseñanzas. La presencia del Señor fue entre nosotros y en él, en quien laborábamos y trabajábamos, nos reposamos. La reunión se celebró en calma. No mucho antes, había habido muy grandes persecuciones en aquella región, de tal modo, que algunos amigos dudaban de la tranquilidad de nuestras reuniones. Mas el poder del Señor los encadenó a todos y su gloria brilló sobre todos. Los amigos nos contaron cómo habían disuelto sus reuniones, en virtud de decretos que autorizaban los magistrados y cómo, por tales decretos, los oficiales eran requeridos a llevar a los amigos ante los magistrados. Los amigos los exigieron a que los llevasen, pero los oficiales se negaban, diciéndoles que fuesen solos y los amigos no querían ir porque ello era contrario a las órdenes, que eran de que los oficiales los tenían que llevar. Finalmente, se decidían a alquilar carretas, convoyes y caballos y subían a los amigos a sus carros para llevarlos al magistrado, y sucedió, más de una vez, que, cuando llegaban a casa del magistrado, este no estaba en la casa y si era un hombre prudente podría ser que no quisiera estar en su casa. Tenían entonces que llevarlos a casa de otro magistrado y así pasaban hasta 3 semanas, llevando los amigos en los carros de un lado a otro. Cuando luego los oficiales fueron a cobrarse de la ciudad lo que habían gastado, la gente de la ciudad no quiso pagárselo cargándoselo a ellos, lo cual, por aquel entonces, partió la persecución por el medio, en aquella región. Esto mismo ocurrió en varios lugares, hasta que los oficiales avergonzados y hartos se decidieron a dejarlo. En un lugar, los oficiales de la ciudad advirtieron a los amigos de que tenían que ir a la iglesia. Los amigos se reunieron para considerarlo y el Señor los impelió a que fuesen y que ahí se reunieran. Así lo hicieron y cuando llegaron se sentaron a esperar al Señor, en su poder y espíritu, pensando en Jesucristo, su Maestro y Salvador, sin prestar la menor atención a lo que decía el sacerdote. Cuando los oficiales vieron esto, fueron a echarlos de la iglesia, mas los amigos les dijeron que todavía no era tiempo de que deshicieran su reunión. Al cabo de un rato, cuando el sacerdote hubo terminado con sus historias, volvieron a acercarse a los amigos y les dijeron que se marchasen a su casa a comer, mas los amigos les respondieron que no acostumbraban a hacerlo porque se alimentaban del pan de vida, y ahí se quedaron sentados, esperando al Señor, gozando de su presencia y poder hasta que Él les ordenó que se marchasen. De modo que los feligreses de los sacerdotes que se ofendían porque no podían conseguir que los amigos fueran a la iglesia, se ofendían luego porque cuando iban no querían marcharse. De la reunión, cerca de Coyumpton, fuimos a Taunton y ahí celebramos otra gran reunión. Al día siguiente fuimos a una reunión general en Somersetshire, que fue muy numerosa, siendo largamente declarada la infinita palabra de vida y la verdad del Señor, lo cual daba lozanía a las gentes que se asentaban en Cristo, su roca y fundación, siendo encaminadas a recogerse bajo sus enseñanzas. La reunión se celebró en paz, mas, a eso de las 2 de la madrugada, vino a la casa un grupo de hombres que, llamando a las puertas, nos insistieron a que las abriésemos o que de lo contrario las tirarían abajo. Porque venían a registrar la casa para buscar a un hombre que querían prender. Al oír el ruido, me levanté y, asomándome a la ventana, vi que estaba a la puerta un hombre que llevaba su espada al cinto.
luego que lo dejaron entrar, vino a la habitación en que yo estaba y, mirándome, dijo: «Vos no sois el hombre que busco». Después siguió su camino. Fuimos entonces a Street y a casa de Guillermo Beaton, en Pudimore, donde celebramos una gran reunión general en la que la infinita verdad del Señor fue declarada. La gente se deleitó y todo estuvo en calma. Fuimos después a casa de Juan Dander, donde celebramos otra gran reunión, muy bella, y luego seguimos hacia Bristol y allí hicimos muchos servicios para el Señor. Todo estuvo en calma. Nos encontramos ahí con Margarita Fell, que estaba con sus hijas. Al cabo de algún tiempo, fuimos a Slaughterford, en Wiltshire, donde se celebró una reunión muy numerosa en un gran pajar. Hicimos ahí buen servicio, porque se declaró la verdad, tal como es en Jesús, y a causa de ello muchos se reunieron en el nombre del Señor. Después fui a Gloucestershire y a Herefordshire y celebré grandes reuniones en cada uno de estos lugares. En Hereford celebré la reunión en una posada. Cuando me hube marchado, los magistrados, al enterarse de que allí se había celebrado una reunión, fueron a registrar la posada para ver si me encontrarían en ella, y se pusieron furiosos al no encontrarme. Mas era voluntad del Señor que escapase a sus manos. Los amigos se asentaron en Cristo, su fundación, la roca de los siglos. Entonces fui a Rannochshire, en el país de Gales, y ahí celebré varias reuniones bellísimas. El nombre y estandarte del Señor fueron levantados, y muchos se acogieron a él, recogiéndose bajo las enseñanzas de Cristo, su Salvador, que los había rescatado. Cuando hube terminado en Gales, fui a una ciudad-mercado, entre Inglaterra y Gales, donde aquel día había una gran feria, y, habiendo muchos amigos en la feria, nos dirigimos a una posada, donde vinieron a encontrarnos. Después de aprovechar la oportunidad de ver a nuestros amigos, nos separamos de ellos siguiendo nuestro camino. Los oficiales de la ciudad se enteraron, según parece, de que habíamos estado ahí y de que los amigos se habían reunido con nosotros, ante lo cual también ellos se reunieron en consulta para ver de qué manera nos pondrían una emboscada, a pesar de ser día de feria. Mas, antes de que nos pudieran hacer algo, habíamos ya seguido nuestra jornada y así nos escapamos de ellos. Fui entonces por el campo, visitando a los amigos, hasta que llegué al final de todo de Holderness, y, dirigiéndome luego a York, pasé por Scarborough, Whitby y Malton. Celebré muchas reuniones mientras iba de camino. El poder infinito del Señor fue sobre todos. De York fuimos a Boroughbridge, donde celebré una gloriosa reunión. Luego pasamos a Bishoprick, a casa de uno llamado Rickmond, y ahí se celebró una reunión general. El poder del Señor fue sobre todos, a pesar de que por este tiempo la gente se volvía sumamente ruda. Después de la reunión fuimos a casa de Enrique Draper, donde pasamos la noche, y, a la mañana siguiente, cuando ya me disponía para la marcha, vino a verme un amigo que me dijo que si los sacerdotes magistrados, porque entonces en aquella región hacían magistrados a muchos sacerdotes, dieran conmigo, me atarían a una estaca y me quemarían. Habiendo terminado en Bishoprick fui a Yorkshire, pasando por Strathmore, y luego a Sedberg, y, luego que ahí hube visitado a los amigos, fui a Westmoreland también a visitar a los amigos. Pasé luego a Lancashire y después a Swarthmore. Ahí me detuve, pero por poco tiempo, antes de ir a Arnside, por los Arenales, y en Arnside celebré una reunión general. Luego que se terminó, venían unos hombres con propósito de disolverla, mas, enterándose, antes de llegar, de que la reunión se había terminado, se volvieron atrás. Fui a casa de Roberto Withers y de ahí a Undenbarrow, donde celebré una gloriosa reunión y el poder del Señor fue sobre todos. Pasé entonces a Grayrick, y, luego que ahí hube visitado a los amigos, fui a casa de Anna Outlands donde querían que me quedase a su reunión, que se celebraría al día siguiente. Mas, sintiendo mi espíritu oprimido, mientras estaba en aquella casa, me sentí dirigido a ir a casa de Juan Blaiklin, en Sedberg, para asistir a la reunión que también iba a celebrarse al día siguiente, reunión muy numerosa de gentes de gran valía. Al día siguiente, en Sedberg, celebramos una reunión muy buena, mientras iban los condestables a la reunión de Anna Outlands para ver si me encontrarían. Así fue como, por la mano y el poder del Señor, escapé a su trampa. Fui a Derwentwater, en Northumberland, donde celebramos una gloriosa reunión. Ahí vino a hablarme, una mujer anciana, para decirme que su marido seguía en su amor por mí, y que lo recordaría por el apodo del robusto viejo blanco por el que yo solía llamarlo. Me dijo que tenía él 122 años, y que hubiese venido a la reunión de no tener empleados todos sus caballos en algún trabajo urgente.
Supe después que este hombre aún había vivido algunos años más. Cuando hube visitado a los amigos, por aquellos lugares, y se asentaron ellos en Cristo, su fundación, fui a casa del viejo Thomas Bewley, en Cumberland, pasando antes por Northumberland. Los amigos vinieron a visitarme y me preguntaron si había ido ahí por ganas de ir a la prisión, porque, en aquel entonces, había gran persecución en aquella región. No obstante, celebré una reunión general, en casa de Thomas Bewley, que fue bella y numerosa, y el poder del Señor fue sobre todos. Eran tan ardientes los deseos de los magistrados de incitar a la persecución, por aquellos lugares, que algunos ofrecieron 5 chelines, y otros hasta un noble por día, a quien prendiera a los que hablaban en las reuniones de los cuáqueros. Pero como, en aquellos días, se celebraban las sesiones del tribunal, los hombres, que así habían alquilado, estaban en las sesiones para cobrar sus salarios, y por esta razón todas nuestras reuniones se celebraban en paz. De Partsaucra fuimos a Westmoreland y de paso fuimos a ver a Hugo Tickell, cerca de Keswick, y a Thomas Lightes, a donde vinieron a vernos los amigos, teniendo una buena oportunidad de pasar juntos bellos momentos. Una noche, fuimos a casa de Francisco Benson, en Westmoreland, que vivía cerca de la casa del magistrado Fleming. Este magistrado Fleming estaba, en aquel tiempo, enfurecido con los amigos y conmigo en particular, de tal manera, que según me dijo Francisco Benson, no hacía mucho que, en las sesiones públicas del tribunal, en Kendall, había prometido 5 libras a quien me cogiera. Y parece ser que, cuando me dirigí a la casa de este amigo, me encontré con un hombre que venía del tribunal, a quien le habían ofrecido las 5 libras y me cogía, el cual me conocía, porque al pasar le dijo a su compañero: aquel es Jorge Fox. Sin embargo, no se atrevió a tocarme porque el poder del Señor me guardaba por encima de todos ellos. Lo que más atormentaba a los magistrados era que, teniendo tan grandes deseos de prenderme, tantas veces estuviera cerca de ellos y que, sin embargo, no pudieran llegar a apoderarse de mí. Fui entonces a casa de Jaime Taylor, en Carmel, donde pasé el primer día y celebré una bellísima reunión. Después fui a Swarthmore, pasando por los Arenales. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2